Buenas, mi nombre es José Abraham Mora, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. El día de hoy voy a explicar la solución del problema 1 del capítulo 2 del libro de máquinas eléctricas del autor Chapman. El problema nos dice lo siguiente: un transformador de distribución de 100 kVA que tiene una relación de transformación de 8000 voltios a 277 voltios tiene las siguientes resistencias y reactancias. Las impedancias de la rama de excitación serán referidas al lado de alto voltaje del transformador. Nos preguntan, hay que encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje. La pregunta B la vamos a ignorar ya que no fue solicitada por el profesor. La pregunta C nos dice: suponga que este transformador suministra una carga nominal de 277 voltios y un factor de potencia de 0.85 en atraso. ¿Cuál es el voltaje de entrada de este transformador y cuál es su regulación de voltaje? La pregunta D nos pide averiguar las pérdidas de potencia en el cobre y en el núcleo del transformador, y finalmente en la pregunta E nos indican, más bien nos preguntan cuál es la eficiencia del transformador bajo las condiciones del inciso C. Lo primero que vamos a hacer es determinar la relación de vueltas del transformador, esto con los valores de V sub P y V sub S que nos dan en la enunciado, que son de 8000 y 277 voltios respectivamente. Denominamos la relación como A y esto nos da un valor de 28,88. Es un valor adimensional. Primero vamos a encontrar los valores de resistencias y reactancias en cada uno de los elementos para hacer la asignación en el diagrama del transformador. Entonces, lo primero que obtenemos es la resistencia equivalente del primario referido al secundario. Esto lo obtenemos como R sub P' es igual a R sub P sobre A al cuadrado. Sustituyendo los valores que nos dan el enunciado, nos da que tiene un valor de resistencia de 0,006 ohmios. Ahora, la reactancia equivalente del primario referido al secundario lo obtenemos como X sub P sobre A al cuadrado, que haciendo la sustitución nos da un valor de 0,0072 ohmios. Posteriormente calculamos resistencia equivalente de pérdida del núcleo referida al secundario, esto como R sub C sobre A al cuadrado, que nos da un valor de 59,95 ohmios. Y encontramos la reactancia magnetización equivalente referida al secundario, nuevamente como X sub M sobre A al cuadrado, que haciendo la sustitución nos da un valor de 12 ohmios. Ahora determinamos el voltaje en el primario, esto con el voltaje en el primario referido al secundario, con el valor de V sub P, que es de 8000 voltios sobre A, que nos da un valor de 277 voltios. Ahora determinamos la corriente en el primario con la relación de potencia entre voltaje y esto nos da un valor de 12,5 amperios. Para el caso de la corriente en el primario referido al secundario lo hacemos como I sub P' es igual a A por I sub P. Haciendo la sustitución nos da un valor de 361 amperios. Y para encontrar la corriente en el secundario nuevamente utilizamos la relación de potencia entre voltaje y nos da un valor de 361,01 amperios. Con los valores que obtuvimos anteriormente hacemos el diagrama de circuito equivalente del transformador referido al secundario, asignando los valores respectivamente. Ahora, para el ítem C, lo primero que hacemos es averiguar la corriente I sub S, pero tomando en consideración el factor de potencia de 0,85. Esto primero con la relación de potencia sobre voltaje. Esto nos da un valor de 361,01 amperios con un ángulo de menos 31,8. Ahora determinamos los valores de R equivalente, que sería resistencia equivalente, y reactancia equivalente, como lo vemos acá, y ambos nos dan un valor de 0,011 ohmios para el caso de la resistencia y de J por 0,0132 ohmios para el caso de la reactancia. Con eso lo representamos, más bien representamos esos valores en el diagrama,
y de dicho diagrama obtenemos que el voltaje en el primario va a estar determinado por la suma del voltaje en el secundario más la multiplicación de la corriente en el secundario por la suma de la resistencia equivalente más la reactancia equivalente. Con eso nos da un valor de entrada del transformador de 282,89 voltios. Ahora, para determinar el porcentaje de regulación, ya como tenemos los valores del primario y en el secundario, nos da un valor de 2,13%. Para el caso de las pérdidas, lo que hacemos es, para el caso del cobre, multiplicamos el cuadrado de la corriente en el secundario por la resistencia equivalente. Eso nos da una pérdida de potencia de 1433,6 watts. Y para el caso del núcleo transformador, lo hacemos como V sub P' al cuadrado sobre R sub C', lo que nos da una pérdida de potencia de 1334,89 watts. Ahora, finalmente, para encontrar la eficiencia del transformador, lo que hacemos es un análisis de potencia a la salida del mismo, determinando, más bien asignando P en la salida como la multiplicación de la corriente por el voltaje, lo que nos da una potencia salida de 86.796,24 watts. Ahora sustituimos los valores de la potencia salida sobre la potencia salida más la pérdida de potencia en el cobre más la pérdida de potencia en el núcleo, todo eso multiplicado por 100, y esta expresión nos va a indicar que la eficiencia del transformador es de 96,9%. Muchas gracias.